La metodología RCM, Reliability Centered Maintenance, es una metodología muy eficiente, quizás sea la mejor metodología de la que disponemos para elaborar planes de mantenimiento y para gestionar el mantenimiento de una instalación, obteniendo los mejores ratios de disponibilidad, de eficacia en el mantenimiento. ¿Qué problema hay generalmente? Pues que analizar un equipo complejo, una planta compleja, pues requiere muchos recursos. En Renovetec hemos intentado, manteniendo siempre la filosofía RCM, hacer que el proceso no solo sea eficaz, sino que además sea un proceso eficiente que consuma los mínimos recursos de los que disponemos en un departamento de mantenimiento. Recordemos cuáles son los pasos fundamentales cuando queremos llevar a cabo un análisis RCM de acuerdo con la metodología expresada en la norma SAE J1011. Tenemos que recordar que esa metodología deja abiertas algunas opciones para que después sea el profesional que se va a encargar de aplicar esta metodología el que tome esas decisiones y el que vea cómo aplicar unos conceptos que quedan más o menos abiertos en la norma SAE J1011. Lo que ha hecho Renovetec ha sido aplicar esos conceptos, definir muy claramente algunas de estas cosas que no aparecen claramente definidas, sino que la norma SAE J1011 te deja abierta a elección del técnico, el profesional que tiene que llevar a cabo el análisis. Pues Renovetec tomó una serie de decisiones, aplicó esa metodología y creó una metodología basada en el estándar SAE J1011, pero que resuelve algunos problemas de metodologías anteriores que creemos que impedían pues, una aplicabilidad o que impedían que se pudieran aplicar realmente con eficacia y con eficiencia. La metodología desarrollada por Renovetec es RCM3 y en esta metodología vamos a ver que hemos tomado toda una serie de decisiones que, sin producir simplificaciones en el método, sí que producen unos resultados que son tangibles, evidentes, veraces y muy efectivos. La metodología RCM3, como otras metodologías RCM, tiene que apoyarse necesariamente en un software. Si no se apoyan en un software, tenemos que recurrir a hojas de cálculo, tenemos que recurrir a pequeñas bases de datos que nos hacemos nosotros, y eso, francamente, es un obstáculo para la aplicación de RCM. Son tantos los datos que se generan y tanta la información que hay que procesar cuando se analiza RCM, que si no lo haces con la ayuda de un software es prácticamente imposible llevarlo a cabo. Renovetec abordó ese reto, desarrolló un software que permitía el desarrollo de la metodología desarrollada de RCM3 y que hemos denominado RCM3 Helper. No es un software vacío, es un software que respeta, como hemos dicho, el estándar SAE J1011, pero además respeta lo indicado en la guía 4 del Instituto Renovetec de Ingeniería del Mantenimiento en cuanto a cómo deben aplicarse los diferentes conceptos de la metodología RCM. Recordemos que básicamente tenemos que seguir el siguiente proceso. En primer lugar, tenemos que identificar qué hace el ítem que estamos analizando. En segundo lugar, tenemos que identificar cuál es el contexto operativo. A continuación, con ese contexto operativo, con esas especificaciones del ítem, definimos las funciones que tiene que tener, que son dos tipos de funciones primarias y funciones secundarias. Son funciones primarias todas aquellas que justifican la razón por la que hemos comprado, por la que hemos adquirido ese ítem. Son funciones secundarias las que debe hacer de todas formas un ítem, como son funciones relacionadas con la seguridad o funciones relacionadas con la integridad, funciones relacionadas con el aspecto visual, etc. Una vez que hemos identificado las funciones, definimos los fallos, teniendo en cuenta que un fallo es la antifunción, es decir, es no cumplir una función.
Una vez que hemos hecho los fallos, vamos al siguiente paso, que es identificar las causas de esos fallos. En RCM3 el nombre que utilizamos para identificar esas causas es modos de fallo. No sabemos si con mejor o peor acierto, pero es así como identifica RCM3 a las causas de los fallos, con el nombre modos de fallo. Así que definimos los modos de fallo, que incluso pueden ser modos de fallo de primer nivel, de segundo nivel, etc. Y una vez que hemos identificado todos los modos de fallo, nos toca valorar tanto en unas ocasiones los fallos, en otras ocasiones los modos de fallo, para entender, para poder aplicar toda una serie de medidas preventivas de manera que resulten razonables y eficaces a la hora de evitar los diversos modos de fallo y los diversos fallos que hemos identificado en fases anteriores. Una vez identificadas todas las medidas preventivas, lo que tendremos es no solo un plan de mantenimiento, sino que en ocasiones tendremos alguna cosa más, como una serie de modificaciones que tendremos que hacer o repuesto que tenemos que adquirir, etc. Vamos a ver con la ayuda de RCM3 Helper cómo se aplica específicamente en el caso de un equipo, que sería una turbina de vapor. Vamos a ver además cuál es el tiempo que tardamos utilizando el software RCM3 en hacer el análisis completo de RCM. Fijémonos en todo lo que tenemos que hacer. Tendremos que tomar nuestra turbina de vapor, identificar especificaciones y condiciones de contexto operativo, tendremos que identificar las funciones, tendremos que identificar los fallos, los modos de fallo y las medidas preventivas. Claro, una turbina de vapor es un equipo complejo que tiene a su vez muchos sistemas alrededor, es decir, que parecería que el tiempo que vamos a pasar analizando la turbina de vapor va a ser un tiempo amplio. Bien, RCM3 tiene datos precargados suficientes pensando en que alguien en el mundo habrá analizado una turbina de vapor, porque no podemos aprovechar su experiencia, porque no podemos aprovechar qué funciones identificó él o qué fallos identificó él o qué modos de fallo identificó él. Claro, si a nosotros nos permite traernos todo lo que otro experto ya hizo, pues ¿qué ocurre? Ganamos muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo aprovechamos la información que viene precargada en la aplicación y que proviene de análisis anteriores que ha hecho Renovitec. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un ítem. A este ítem pulsamos en nuevo y le decimos que vamos a llamarle turbina de vapor. Una vez que lo creamos, guardamos. Guardado, ya estamos en disposición de dar el primer paso, que es añadir especificaciones. Es decir, vamos a añadir por un lado contexto operativo, por otro lado vamos a añadir los principales datos característicos de nuestra turbina. Podemos hacerlo bien manualmente, uno a uno, pero en la aplicación lo que podemos tener es especificaciones precargadas que nos pueden ayudar. Vamos a buscar aplicaciones que nos pueden valer. Y vamos a seleccionar, en nuestro caso, todas estas especificaciones que ya tenemos preparadas porque ya las hemos utilizado en un análisis anterior. Cuando nosotros precargamos todas estas especificaciones, fijémonos cuáles son esas especificaciones. Pues el caudal de vapor a la entrada, es decir, en condiciones nominales, cuánto vapor vamos a necesitar, cuál será la vibración en cojinetes, la vibración máxima permitida en cojinetes, si tiene una función de regulación, si tiene la posibilidad de regular el caudal de entrada, habitualmente sí, igual que la velocidad de giro, si el equipo tiene implementada una protección contra sobrevelocidad,
si la temperatura de entrada del vapor es un parámetro característico o no, etc. Y así vemos que los parámetros característicos que tenemos en nuestra turbina son todos estos. Son bastantes y una vez que nosotros añadimos, el sistema va a tirarse pensando unos minutos. No voy a cortar la grabación, quiero que veáis cuánto tiempo realmente va a estar diseñando. Hemos visto que ha tardado aproximadamente unos 10-12 segundos. En ese tiempo, ¿qué ha hecho? Ha definido, en principio, en primer lugar, simplemente seleccionando, hemos seleccionado las especificaciones. Son especificaciones de entrada, especificaciones de funcionamiento, especificaciones de salida, especificaciones de carácter general. Pues con todas estas especificaciones nos ha definido cuáles son las funciones. Aquí tenemos las especificaciones, aquí tenemos las funciones. Por ejemplo, si hemos definido que una especificación es que el sistema tenga una protección contra una alta temperatura en el vapor, pues aquí cuál será nuestra función: disparar la válvula de aislamiento, la válvula de cierre, en caso de detectar una temperatura excesiva. Tiempo de cierre de válvula: disparar la válvula de aislamiento de la turbina en un tiempo acorde con la especificación, que normalmente son milisegundos. Bueno, pues aquí hemos visto cómo tenemos todas estas funciones. Cada una de los parámetros específicos nos ha generado una función. Cada una de estas funciones nos genera a su vez uno o varios fallos. En este caso nos genera dos fallos. Por ejemplo, caudal de vapor a la entrada: disponer de un caudal de vapor a la entrada acorde con la especificación. ¿Y qué tenemos? Pues dos posibles fallos: disponer de un caudal de vapor de entrada superior a lo que marca, al límite máximo que marca la especificación, o un caudal de vapor inferior al rango mínimo que marca la especificación. Bueno, pues si tenemos estos dos fallos, ¿qué modos de fallo son los que nos ha buscado el sistema? Bueno, pues si tenemos, vemos que aquí tenemos las especificaciones y las funciones. Aquí, a continuación, tenemos los fallos. Si pulsamos en este fallo, el sistema nos ha seleccionado toda una serie de modos de fallo asociados a, aquí los vemos, asociados a ese fallo. Transmisor de caudal descargado. Puede ser que lo único que esté ocurriendo es que el medidor de caudal pues esté mal configurado, desconectado, que no funcione correctamente, etc. Puede ocurrir que la válvula de regulación de caudal esté bloqueada, es decir, no le esté dejando pasar, no esté cortando, esté permitiendo una cantidad de vapor superior y no esté limitando esa cantidad de vapor. Válvula de regulación de caudal con fuga, no funciona en modo manual, no recibe señal. Bueno, pues ya tenemos los diferentes modos de fallo asociados a disponer de un caudal de vapor a la entrada superior a la especificación. Si nosotros ahora quisiéramos ver qué medidas preventivas hay asociadas, tendríamos que tener en cuenta que hay una cosa que el software no hace por nosotros, y es: no nos dice en estos momentos cuál es la gravedad, la probabilidad de que este fallo ocurra, ni nos dice si se trata de un fallo oculto o un fallo visible. Esto vamos a tener que ir analizando modo de fallo por modo de fallo. Estos son los fallos y estos son los modos de fallo. Para cada uno de ellos vamos a tener que ir seleccionando la visibilidad, vamos a tener que ir seleccionando la gravedad e incluso vamos a tener que seleccionar cuál es la probabilidad de que ocurra. El sistema nos trae también propuestas sobre visibilidad. Nos dice si determinados fallos entiende que habitualmente son ocultos o son visibles. Por ejemplo, sensor de excentricidad suelto, pues será un fallo visible. Es posible ver este sensor de un sitio del operador y podremos ver que nos está marcando correctamente la excentricidad. Nos hace una propuesta en cuanto a la gravedad y nos hace una propuesta en cuanto a la probabilidad. Si nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta, simplemente lo guardamos y nos va dando los valores. Si nosotros ahora le decimos que es un fallo oculto, por ejemplo, o visible, nos va a ir dando posibilidades
de acuerdo con todo lo que nosotros hayamos configurado. Si nosotros vamos uno por uno estos modos de fallo valorándolos, nos va a clasificar los modos de fallo en 4 categorías: modos de fallo insignificantes, modos de fallo tolerables, modos de fallo significativos y modos de fallo críticos. A partir de ahí hay toda una serie de medidas preventivas. Esta es la batería de medidas preventivas posibles que podríamos adoptar, pero aquí, a medida que vayamos valorando cada uno de los fallos, nos van a ir apareciendo aquí medidas preventivas acorde con la tipificación del fallo, con la criticidad que tiene el fallo. ¿Cuánto tiempo podemos pasar haciendo este análisis de la turbina de vapor? Bueno, seguramente tendremos más o menos unos entre 100 y 200 modos de fallo. De estos 100-200 modos de fallo vamos a pasar aproximadamente, no sé, 30 segundos valorando cada uno de ellos, y automáticamente nos van a aparecer las medidas preventivas. Es decir, que podemos estimar que más o menos en una hora podemos tener analizada una turbina de vapor con muchísimo rigor, en el que nos va a aparecer un plan de mantenimiento para la turbina de vapor con cierto rigor, porque se basa en análisis que se han hecho previamente, y si nosotros no estamos de acuerdo con alguno de los datos que aparezcan, podremos corregirlos de manera que ya sí que estemos de acuerdo con esos datos que aparezcan. Por tanto, ¿qué dificultad hay en implementar RCM en una instalación? Parecería que RCM Helper resuelve uno de los grandes problemas de la aplicación de RCM, que es la complejidad, el tiempo necesario para llevar a cabo el análisis y los recursos necesarios, y parecería que RCM Helper es un buen compañero de viaje cuando se quiere hacer un análisis RCM de una instalación.